La historia de la democracia en el siglo XXI ya no se escribe únicamente en los parlamentos, ni siquiera en las urnas. Se escribe en los servidores de Silicon Valley, en líneas de código que determinan qué publicaciones vemos, qué opiniones son amplificadas y cuáles son suprimidas. En esa nueva arena de poder, una figura sigue protagonizando los titulares globales: Donald J. Trump. El expresidente, cuya relación con las grandes tecnológicas ha sido tan tensa como simbiótica, ha dado un nuevo paso que podría redefinir el vínculo entre política, libertad de expresión y poder corporativo. Y lo ha hecho con la audacia que lo caracteriza, exigiendo la disolución total de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y otras plataformas, por su presunto involucramiento en una campaña de censura masiva durante las elecciones presidenciales de 2024. En otras palabras, Trump no está simplemente acusando a Meta de tener sesgo político, está acusando a una de las empresas más poderosas del planeta de manipular activamente el flujo de información con fines electorales, de actuar como un brazo ideológico al servicio de una administración política y, más aún, está proponiendo una solución que en cualquier otro momento parecería impensable: la fragmentación forzosa de Meta al estilo de los grandes trusts que fueron desmantelados a inicios del siglo XX. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue exactamente lo que hizo Meta para que Trump y buena parte del espectro político conservador clamen por su desaparición? ¿Se trata de un caso aislado, de un error de moderación, o estamos ante una estrategia sistemática y deliberada para moldear el discurso político de una nación entera? ¿Es esto un ataque a la libertad de expresión, una intervención justificada en nombre de la seguridad digital o, como muchos sostienen, una peligrosa forma de censura institucionalizada? Las preguntas no son menores, porque lo que está en juego trasciende incluso la figura de Trump. Este caso pone en el centro del debate la pregunta fundamental del futuro democrático: ¿quién controla el ágora pública cuando esta ya no es una plaza sino una aplicación? Y más aún, ¿puede un gobierno democrático permitir que un puñado de corporaciones tecnológicas tenga el poder de silenciar candidatos, modelar algoritmos para favorecer narrativas y decidir quién tiene derecho a ser escuchado? La denuncia de Trump no cayó en saco roto. Activó una nueva oleada de investigaciones en el Congreso, desató el desplome bursátil de Meta y reavivó una de las divisiones más profundas del país: la batalla entre quienes creen que las plataformas deben tener la capacidad de moderar los contenidos para proteger a la sociedad y aquellos que ven en esa moderación un disfraz para la censura ideológica. En el centro, una ciudadanía cada vez más escéptica, más polarizada, más desconfiada de lo que ve y consume en el universo digital. Pero este no es solo un conflicto nacional. El caso de Meta y la exigencia de Trump están teniendo repercusiones internacionales. Gobiernos de Europa, Asia y América Latina están mirando con atención lo que sucede en Estados Unidos. Porque si en el corazón del mundo libre se admite que una empresa tecnológica puede sesgar el debate político con impunidad, ¿qué garantías existen para el resto de las democracias digitales emergentes? Y si por el contrario, Estados Unidos toma medidas drásticas contra el poder desmesurado de estas plataformas, ¿abrirá la puerta a una nueva era de regulación, transparencia y límites al poder algorítmico? Este escándalo ha desencadenado una tormenta que nadie puede ignorar. Ni los CEOs de Silicon Valley, ni los legisladores en Washington, ni mucho menos los ciudadanos que dependen de sus redes sociales para informarse, expresarse y participar del debate público. La era digital prometía libertad, descentralización, empoderamiento. Pero hoy, más que nunca, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿hemos intercambiado nuestra libertad de expresión por el confort de un algoritmo que decide por nosotros? En este video vamos a desglosar cada componente de este caso con el rigor y profundidad que exige la magnitud del tema. Analizaremos cómo se fraguó el escándalo de censura masiva, qué motivaciones políticas hay detrás, qué papel jugó Meta realmente, ¿y cuáles son las implicaciones prácticas de la exigencia de Trump? Veremos también cómo reaccionaron los diferentes sectores políticos, qué está haciendo el Congreso, cómo se posicionan otras plataformas como X, antes Twitter, o TikTok,
¿Y qué consecuencias puede tener esto para el modelo democrático occidental? Prepárate para sumergirte en una historia que no solo afecta a Estados Unidos, sino a todos los que habitamos este nuevo territorio global llamado Internet. Porque cuando el poder político choca con el poder tecnológico, los cimientos de la democracia moderna tiemblan. Lo que comenzó como un murmullo en ciertos foros digitales y canales alternativos de noticias se transformó en cuestión de semanas en una verdadera tormenta política con repercusiones globales. A finales de noviembre de 2024, cuando los ecos de las elecciones presidenciales aún resonaban en los medios y en las calles de Estados Unidos, un conjunto de documentos internos filtrados desde Meta cambió el curso del debate público. Los archivos, que pronto se conocerían como los Meta Files, revelaban una estructura sofisticada de moderación de contenido político, que lejos de ser neutral, parecía operar bajo criterios ideológicos muy específicos. La acusación central: censura sistemática de contenidos pro-Trump y conservadores durante todo el proceso electoral. Según el informe inicial publicado por periodistas independientes con acceso directo a los documentos filtrados, la maquinaria de revisión de contenidos de Meta no solo había suprimido publicaciones que supuestamente violaban sus políticas, sino que había aplicado etiquetas restrictivas, desmonetizaciones y bloqueos invisibles, lo que se conoce como shadow banning, sobre cuentas y publicaciones que, si bien no incumplían directamente ninguna norma, eran consideradas altamente sensibles en contexto electoral. Esas publicaciones, en su mayoría, pertenecían a candidatos del Partido Republicano, influencers conservadores, periodistas independientes o ciudadanos comunes que expresaban apoyo a Trump o cuestionaban narrativas oficiales sobre el proceso electoral. Los archivos contenían intercambios de correos electrónicos entre altos directivos de Meta, y lo que causó verdadero escándalo fue la aparente coordinación con funcionarios de agencias gubernamentales, incluyendo miembros del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y asesores del Comité Nacional Demócrata, DNC. En uno de los mensajes más comprometedores, un moderador senior señalaba haber recibido una recomendación directa para reducir la visibilidad de ciertos hashtags vinculados al entorno MAGA, por considerarlos potencialmente desestabilizadores en la recta final de la campaña. Lo que para algunos era una forma de prevenir la desinformación, para otros, y especialmente para el equipo de Trump, era una clara violación de los principios democráticos y una intromisión inaceptable en el debate electoral. La filtración, confirmada parcialmente por fuentes dentro de la propia empresa, generó una oleada de indignación. Meta intentó contener el daño a través de comunicados cuidadosamente redactados en los que insistía que las decisiones se tomaron con base en criterios técnicos y bajo protocolos diseñados para proteger la integridad de las elecciones. Pero el daño estaba hecho. Para muchos, no se trataba ya de un debate sobre los límites de la nación, sino de una evidencia directa de censura dirigida, alineada políticamente y ejecutada con herramientas de poder que ni siquiera el Estado, Paul Trump, no tardó en responder. En un evento multitudinario en Tampa, Florida, donde celebraba su sorpresiva victoria en las elecciones presidenciales de 2024, el entonces presidente electo interrumpió su discurso económico para lanzar una de sus declaraciones más agresivas hasta la fecha. Meta ha cometido un crimen contra el pueblo estadounidense. Ha saboteado el corazón mismo de nuestra democracia. No basta con multa, no basta con audiencia. Meta debe ser disuelta. Fin de la historia. Sus palabras generaron un impacto sísmico en la política y la economía estadounidense. Las acciones de Meta cayeron un 14% en una sola jornada. Wall Street entró en modo de pánico y varios fondos tecnológicos comenzaron a desinvertir en plataformas sociales. Lo que antes era un gigante intocable parecía ahora un castillo de naipes tambaleándose por la presión de la política y la opinión pública. El Congreso reaccionó de inmediato. Los republicanos, ahora con mayoría en la Cámara de Representantes y con un Senado dividido, convocaron audiencias de emergencia. Mark Zuckerberg fue citado a testificar.
junto con varios de sus altos ejecutivos y jefes de moderación de contenido. En una sesión tensa y televisada, senadores conservadores acusaron a Meta de convertirse en el Ministerio de la Verdad de la izquierda progresista, mientras que algunos demócratas intentaron defender la posición de la empresa, argumentando que combatir la desinformación era una responsabilidad ética en tiempos de elecciones. Sin embargo, lo más impactante fue el testimonio de un exmoderador de contenido que, protegido bajo estatus de denunciante federal, reveló que se habían creado listas negras informales de cuentas altamente disruptivas recomendadas para su silenciamiento. Según él, las órdenes no venían de algoritmos, sino de correos internos con orientaciones expresas enviadas desde la alta gerencia. No se trataba de errores, ni de una IA descontrolada. Se trataba de decisiones humanas, conscientes y alineadas políticamente, aseguró ante el Congreso. El Departamento de Justicia, bajo presión de la administración entrante de Trump, abrió una investigación formal sobre Meta por posibles violaciones a la primera enmienda en coordinación con organismos públicos. Aunque la primera enmienda restringe la censura estatal y no se aplica directamente a empresas privadas, el hecho de que Meta haya recibido directrices de funcionarios del gobierno saliente para suprimir contenidos crea un precedente jurídico explosivo. Lo que está bajo la lupa no es solo la actuación de una empresa, sino el entramado de complicidades entre el poder público y el poder digital. Desde entonces, el escándalo se ha expandido como una mancha de petróleo. Otras plataformas como TikTok y YouTube han comenzado a revisar sus políticas ante la presión pública. Varios países de Europa iniciaron investigaciones similares. Políticos de izquierda acusan a Trump de querer iniciar una caza de brujas digital, pero incluso algunos legisladores moderados, tanto demócratas como republicanos, reconocen que el caso Meta ha puesto en evidencia la necesidad de una legislación urgente sobre el poder de las Big Tech. El público, mientras tanto, ha respondido con una mezcla de indignación y cansancio. En encuestas recientes, más del 60% de los estadounidenses dijo no confiar plenamente en las plataformas sociales para brindar información imparcial. Y más del 70% consideró preocupante la posibilidad de que una empresa privada pueda actuar de facto como censor político. En resumen, este no es solo un escándalo de censura. Es una radiografía del desequilibrio de poder en la era digital. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos exige abiertamente la disolución de una empresa tecnológica con base en su rol político. Pero puede que no sea la última. La mañana del 10 de diciembre de 2024, la Casa Blanca no había cambiado oficialmente de inquilino, pero en el aire ya se respiraba la tensión de un país que se preparaba para una nueva era. Donald J. Trump, aún como presidente electo, irrumpía en el centro del debate público con una declaración sin precedente. Exigía al Congreso y al Departamento de Justicia la disolución de Meta como empresa, por lo que denominó violaciones masivas, sistemáticas y deliberadas contra los principios fundacionales de la República estadounidense. No se trataba, como muchos esperaban, de una demanda de regulación o supervisión más estricta. Era una propuesta radical que hasta ese momento solo se escuchaba en los márgenes más extremos del discurso político estadounidense. Trump buscaba literalmente el desmantelamiento de uno de los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta, con el argumento de que su poder había sido utilizado en contra del pueblo y la democracia. Cuando una empresa privada actúa como un brazo de propaganda del gobierno saliente, ya no es una empresa privada, es una amenaza para la libertad, para la soberanía del ciudadano, y como tal, debe desaparecer, sentenció frente a un público encendido en Iowa. Lo más sorprendente no fue solo el contenido de sus palabras, sino la velocidad con la que la maquinaria política comenzó a girar en su favor. Desde el Capitolio, un bloque republicano liderado por figuras como Josh Hawley, J.D. Vance y Marjorie Taylor Greene se movilizó con rapidez para redactar una propuesta de ley que, de ser aprobada, declararía a Meta como una entidad hostil a la libertad de expresión y la libre asociación,
y permitiría iniciar un proceso judicial de fragmentación corporativa bajo supervisión federal. El lenguaje de la propuesta era beligerante y no por accidente. Trump entendía mejor que nadie que en la guerra política del siglo XXI, las palabras no son solo símbolos, sino armas. Drenar el pantano ya no se limitaba al estado profundo de Washington, sino que ahora incluía al establishment digital de Silicon Valley. Para Trump, Meta era la nueva cabeza del monstruo, una que debía ser cortada de raíz. Desde el equipo legal del expresidente se trabajaba en paralelo en una ofensiva judicial. Rudy Giuliani reapareció brevemente en escena, aunque ahora relegado a un papel más simbólico. El verdadero peso recaía en nuevos asesores jurídicos que comenzaban a explorar las vías posibles: demandas por colusión entre Meta y agencias federales, invocación de la ley Sherman contra monopolios y, lo más audaz de todo, una interpretación expandida del concepto de censura estatal a través de intermediarios privados. La estrategia legal no era sencilla. Como bien señalaban varios constitucionalistas, la primera enmienda prohíbe que el gobierno censure a los ciudadanos, pero no impide que las empresas privadas moderen contenidos en sus propias plataformas. Sin embargo, lo que Trump y su equipo proponían era una reinterpretación doctrinal. Si una empresa privada actúa a pedido del gobierno, entonces su acción ya no es privada, sino gubernamental, y por tanto violatoria de la Constitución. En otras palabras, si Meta censuró contenido porque alguien del Departamento de Estado o del Comité Demócrata lo solicitó, entonces esa censura es estatal en esencia. Este enfoque encontró eco en ciertos sectores del Poder Judicial. Algunos jueces federales ya habían emitido fallos cautelares en meses anteriores que limitaban la cooperación entre plataformas tecnológicas y agencias públicas. En el caso Missouri Bill Biden, por ejemplo, un juez determinó que el gobierno no podía coaccionar, presionar o influir en plataformas digitales para silenciar contenidos desfavorables. Aquello que antes parecía un exceso, ahora se transformaba en argumento. La ofensiva de Trump comenzaba a asentarse en terreno legal. Mientras tanto, desde Meta, la respuesta fue defensiva, casi desesperada. Mark Zuckerberg publicó un extenso comunicado en el que aseguraba que su empresa no había actuado bajo órdenes del gobierno y que las decisiones de moderación se tomaban de manera autónoma, responsable y con base en nuestros estándares comunitarios globales. Pero el problema para Meta no era solo jurídico, era político, social y reputacional. Ya no era una cuestión de si tenían razón, sino de cuánto poder podían perder ante una administración que los consideraba enemigos declarados. Los medios de comunicación tradicionales, por su parte, se dividieron en dos frentes predecibles. CNN, MSNBC, The New York Times y The Washington Post alertaban sobre una vendetta autoritaria por parte de Trump contra las empresas que no le eran leales. Pero Fox News, The Daily Wire y Newsmax adoptaban un enfoque muy distinto. Presentaban a Trump como el defensor de las voces silenciadas, el campeón de los estadounidenses comunes que ya no confiaban ni en Silicon Valley ni en los grandes medios. Esta división mediática reflejaba una fractura aún más profunda, la de la sociedad estadounidense. Para millones de votantes republicanos y también para un sector creciente de independientes, Trump estaba haciendo lo correcto. Meta manipuló la conversación nacional. No fue una red social, fue un actor político con intereses claros, afirmaban en la encuesta. Para otros, era una jugada peligrosa, el comienzo de un estado que busca castigar a empresas por razones ideológicas. Pero la realidad política estaba del lado de Trump. Con su nuevo control sobre el Ejecutivo y una Cámara de Representantes republicana, la presión sobre Meta comenzó a intensificarse. Las investigaciones en comités avanzaban. El FBI recibió órdenes de inspeccionar los correos electrónicos internos de ejecutivos clave.
Se anunciaron auditorías fiscales sobre las operaciones de la empresa entre 2020 y 2024, y el Congreso comenzó a explorar la viabilidad de separar Instagram y WhatsApp de la estructura corporativa de Meta como primer paso hacia su fragmentación. A nivel internacional, la jugada fue recibida con ambivalencia. En Europa, algunos celebraron que Estados Unidos por fin tomara medidas contra las grandes tecnológicas, a quienes Bruselas ha intentado regular desde hace años. Pero en Asia, especialmente en China, la situación fue vista con desconfianza. ¿No era este el país que se burlaba de nosotros por censurar redes sociales? ¿Ahora ellos quieren cerrarlas por razones políticas? Publicó en tono irónico el Global Times. Trump, sin embargo, no parecía preocupado por la percepción internacional. Su enfoque era doméstico. Quería justicia, sí, pero también una victoria simbólica. La batalla contra Meta no solo era legal, era emocional. Era la narrativa de un líder que, según él, fue censurado, silenciado y atacado durante años por el aparato digital del progresismo global. Y ahora, desde una nueva posición de poder, reclamaba lo que creía que era suyo: la restitución de la verdad y la libertad. A finales de noviembre de 2024, una filtración sacudió el ecosistema digital de Estados Unidos y dio el combustible necesario para que la narrativa de Trump contra Meta se convirtiera en una causa nacional. El detonante fue un archivo masivo publicado por una coalición de periodistas y exingenieros de Silicon Valley, similar en espíritu a lo que en su momento fueron los Twitter Files, pero con una carga aún más explosiva. Esta vez, los documentos internos no solo revelaban decisiones de moderación polémica, sino una colaboración directa y documentada entre Meta, agencias federales y actores del Partido Demócrata. La operación fue bautizada como Shadow Flag, un nombre en clave que, según los informes filtrados, usaba el equipo interno de seguridad de Meta para identificar y suprimir contenido considerado altamente sensible o potencialmente desestabilizador. En principio, esto podía parecer una medida de seguridad nacional razonable. Sin embargo, los criterios para aplicar esa etiqueta resultaron ser profundamente problemáticos. Entre los archivos se encontraron decenas de correos electrónicos y chats internos en los que ejecutivos de Meta, especialmente del equipo de integridad cívica, recibían solicitudes explícitas por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, el FBI e incluso del Comité Nacional Demócrata, DNC, para limitar la viralización de ciertos hashtags, páginas, videos o publicaciones de personalidades. Y lo más delicado, muchas de esas publicaciones no violaban las reglas de la plataforma. Un ejemplo citado en múltiples medios fue una serie de publicaciones de médicos y científicos que cuestionaban algunas políticas de confinamiento durante la pandemia o expresaban dudas razonadas sobre la eficacia de ciertas. A pesar de no contener desinformación verificable, fueron marcadas como engañosas y despriorizadas algorítmicamente, reduciendo su alcance hasta en un 90%. Otro caso involucraba memes políticos de apoyo a Trump, que, aunque claramente satíricos, eran etiquetados como contenido divisivo susceptible de radicalización. La indignación no tardó en explotar. Desde portales como Substack, The Intercept y The Free Press, periodistas independientes comenzaron a publicar piezas extensas basadas en los archivos, denunciando lo que describieron como un esquema de censura encubierta con implicaciones constitucionales gravísimas. Glenn Greenwald, uno de los primeros en reaccionar, fue contundente. Esto no es moderación de contenido. Esto es represión política al estilo de un estado profundo digital. Tucker Carlson, que había vuelto a lanzar su programa en una plataforma propia tras romper con Fox News, dedicó varias emisiones al tema, mostrando documentos en pantalla y entrevistando a exmoderadores de Meta que hablaban bajo condición de anonimato. Nos decían: ese post tiene que desaparecer porque el FBI está nervioso. ¿Qué clase de país es este?, declaraba uno de ellos con la voz distorsionada. Los documentos también revelaron una estrecha coordinación entre Meta y organizaciones
organizaciones que operaban como terceros verificadores, muchas de ellas con financiamiento parcial de fundaciones progresistas. En reuniones regulares, estas organizaciones compartían listas negras de términos, frases o imágenes que debían ser etiquetadas, bloqueadas o desmonetizadas. En más de una ocasión, la orden venía directamente con una recomendación de actuación urgente firmada por miembros del DNC. Lo más grave, sin embargo, fue la evidencia de que esta práctica no solo se había intensificado en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024, sino que continuaba activa incluso después del día de la elección. Es decir, mientras se contaban votos y se desataban las controversias postelectorales, Meta mantenía su filtro de contenido en tiempo real, bloqueando publicaciones que cuestionaban los resultados, incluso aquellas que citaban fuentes legales o simplemente expresaban dudas. Para Trump, esta era la prueba definitiva de que la maquinaria de censura no era accidental, sino estructural y partidista. Ahora todos lo pueden ver. No era paranoia, no eran teorías, era verdad. Nos estaban silenciando para mantener el control del pueblo. Usaron a Meta como su escudo digital para aplastar al pueblo, dijo en un mitin en Michigan, donde leyó fragmentos de los archivos filtrados ante una multitud enfurecida. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Una ola de demandas colectivas fue presentada por ciudadanos comunes, influencers conservadores, grupos religiosos y activistas de libertad de expresión. El argumento legal era claro. Sus voces habían sido censuradas de manera ilegítima por una empresa que actuaba en colusión con el Estado. En paralelo, fiscales generales de varios estados republicanos anunciaron investigaciones propias sobre posibles violaciones a la primera enmienda y a las leyes antimonopolio. El Congreso convocó a audiencias de emergencia. Mark Zuckerberg fue citado a declarar, junto con varios ejecutivos de seguridad y moderación de Meta. La escena fue tensa. En una sala abarrotada se repitió un patrón ya conocido: preguntas incisivas, evasivas legales y justificaciones técnicas. Pero esta vez había algo distinto. El respaldo político que antes protegía a Meta había disminuido. Incluso algunos demócratas moderados comenzaron a distanciarse, temerosos de quedar asociados con prácticas que el público ya percibía como autoritarias. ¿Quién les dio a ustedes el derecho de decidir qué es verdad y qué no lo es? ¿Bajo qué mandato constitucional cooperan con agencias federales para silenciar a ciudadanos americanos?, cuestionó el senador Rand Paul, mientras sostenía impresos de los correos filtrados. La respuesta de los ejecutivos fue ambigua. Insistieron en que la cooperación se daba en nombre de la seguridad y la lucha contra la desinformación, pero evitaron aceptar que las decisiones tuvieran motivaciones políticas. Mientras tanto, la opinión pública giraba. Una encuesta de Rasmussen Reports mostró que el 68% de los votantes republicanos, el 55% de los independientes y hasta un 30% de los demócratas creían que Meta había actuado de manera impropia durante las elecciones. El concepto de censura algorítmica se volvió parte del vocabulario cotidiano y el hashtag #MetaLeaks se convirtió en tendencia durante semanas. A nivel internacional, los archivos filtrados fueron utilizados por gobiernos como el de Rusia, China y Venezuela para denunciar la hipocresía digital de Estados Unidos. Medios estatales de esos países presentaron la información como prueba de que las grandes tecnológicas estadounidenses no eran agentes neutrales del libre mercado, sino instrumentos de poder ideológico. En Europa, la filtración impulsó un renovado impulso para implementar la Ley de Servicios Digitales, DSA, que busca obligar a plataformas como Meta a revelar sus algoritmos de moderación y a permitir más transparencia sobre sus decisiones de censura. Bruselas consideró abrir una investigación formal sobre las prácticas reveladas, alegando posibles violaciones al derecho de expresión de ciudadanos europeos cuyas cuentas también fueron afectadas. El escándalo de la censura de 2024 no solo confirmó las sospechas de millones de estadounidenses, redefinió el campo de batalla de la libertad de expresión en la era digital. La legitimidad de las plataformas como árbitros neutrales se resquebrajó, y Meta, en particular,
pasó de ser una empresa innovadora a un símbolo del control informativo bajo sospecha. En ese contexto, la exigencia de Trump para disolver la empresa dejó de parecer una extravagancia autoritaria y comenzó a debatirse como una posibilidad dentro del marco legal y político. El clima había cambiado y la tormenta apenas comenzaba. El llamado de Donald Trump a disolver Meta no es, en esencia, una simple reacción impulsiva o una estrategia de campaña más. Representa un punto de inflexión, un momento en la historia política, tecnológica y cultural de Estados Unidos en el que se cruzan todos los grandes dilemas contemporáneos: la libertad de expresión frente al control digital, la privacidad frente al poder corporativo, la democracia frente a la manipulación informativa. Lo que comenzó como una filtración de documentos internos se ha convertido en una tormenta perfecta que amenaza con redibujar las reglas del juego en la relación entre gobiernos, ciudadanos y tecnología. La administración Biden, atrapada en el fuego cruzado, ha optado por el silencio estratégico, mientras intenta contener el daño político. La Casa Blanca no ha negado categóricamente las interacciones con Meta, pero las ha relativizado como comunicaciones institucionales normales en tiempos de pandemia y crisis política. Sin embargo, para una parte significativa del electorado, esas justificaciones no son suficientes, especialmente después de años de denuncias sobre sesgos en redes sociales, bloqueos de cuentas conservadoras y supuesta manipulación de algoritmos para favorecer ciertas narrativas políticas. Trump, por su parte, ha logrado convertir este escándalo en el eje de un discurso más amplio, el de la necesidad de recuperar el control democrático sobre las plataformas digitales que, según él, se han convertido en entes supragubernamentales. Su narrativa ha calado hondo en un país dividido, donde millones de estadounidenses ya desconfían de los medios tradicionales, las instituciones federales y las grandes corporaciones tecnológicas. En este terreno fértil, el mensaje de Trump no solo resuena, se amplifica. Pero más allá del debate político, hay una pregunta más profunda que ahora se instala con fuerza. ¿Quién controla realmente el flujo de información en el siglo XXI? En una sociedad hiperconectada, donde los algoritmos deciden qué vemos, qué creemos y qué ignoramos, la libertad de expresión ya no se juega solo en los tribunales o en las calles, sino en el corazón del código digital. La censura del siglo XXI no necesita balas ni cárcel. Basta con un cambio en el algoritmo o una cuenta suspendida para silenciar voces y manipular percepciones. La exigencia de Trump de disolver Meta, aunque extrema, ha abierto un debate que probablemente marcará los próximos años. ¿Es viable desmantelar una empresa con miles de millones de usuarios y presencia global? ¿Debe el Estado intervenir en las decisiones editoriales de una plataforma privada cuando se cruzan ciertos límites? ¿Y cómo equilibramos el combate contra la desinformación sin caer en la censura encubierta? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el hecho de que se estén discutiendo ya es un cambio significativo. El escándalo de 2024 no es solo una crisis para Meta, es un desafío para todo el ecosistema democrático contemporáneo. Y mientras las investigaciones avanzan, mientras los tribunales se preparan para recibir demandas históricas y mientras los ciudadanos reevalúan su relación con las redes sociales, lo único claro es que hemos cruzado un umbral. Desde ahora, ya no se trata solo de qué podemos decir en Internet, se trata de quién decide lo que se puede decir. Y esa es una discusión que no terminará con las elecciones de 2024, ni con una demanda judicial. Es una discusión que definirá el siglo.